Renato González Peña Herrera, director general de ISPOL, es licenciado en Administración Educativa, egresado de la Maestría de Prospectiva y Planificación Multisectorial, además es subdirector de Inteligencia de la Policía Nacional y de la Escuela Superior de Policía, tiene 31 años de experiencia en servicio policial, cumplió actividades en los distritos Pascuales, Loja, Ambato, Manta, Unidad de Investigaciones Especiales y Unidad de Apoyo a la Fiscalía General del Estado, entre otros cargos. Es nuestro segundo invitado esta mañana. Coronel, un gusto conversar con usted. Blanca Moncada y Mercy Castro les saludan. Buenos días, Blanca, buenos días, Mercy, y un saludo cordial a todos los ecuatorianos. ¿Cómo le va, Renato? Muy buenos días, gracias. Mercy dirige la entrevista por estar empapada del asunto y esperando respuestas de usted. Bueno, vamos a empezar de lo más chiquito a lo más grande. Hace un año justamente la defensa salía al aire y empezamos con un reportaje justamente relacionado a ISPOL, con esta urbanización en Montecristi. 200 casas que estaban ahí, tan solo una habitada. ¿Cómo ha avanzado ese plan? ¿Ya se ha logrado vender más? ¿Cuál es el seguimiento que se está dando a este tema en donde se invirtió importantes recursos justamente de ISPOL? Ese fue precisamente uno de los temas que tuvimos que heredar de las administraciones anteriores, que justamente hemos narrado la serie de irregularidades que se cometieron. Como usted bien lo manifiesta, se trata de una urbanización de 200 casas, de las cuales se habían comercializado únicamente 4 y están todavía 196 pendientes. ¿Cuál es el inconveniente que teníamos? Que esta urbanización se la recibió en el 2018, se la sometió a un proceso de abandono, la verdad, y esto obviamente trajo problemas de mantenimiento, en virtud de lo cual, cuando asumimos la Dirección General del ISPOL, tuvimos que realizar primero contratar peritos evaluadores que nos indiquen qué daños corresponden a falta de mantenimiento y qué daños podrían ser atribuibles a los constructores. Llegamos a un acuerdo con la empresa constructora, que es Inmobiliaria Montecristi, obtuvimos la autorización de nuestro consejo directivo para invertir aproximadamente $500,000 de parte del ISPOL y $100,000 que tiene que aportar la inmobiliaria para que podamos rehabilitar estas unidades habitacionales. La buena noticia es que estamos ya por concluir este proceso de mantenimiento de las viviendas, están muy hermosas. De hecho, hace pocos días tuvimos una conversación con el señor ministro de Vivienda, en virtud de que el precio final que tendrían bordearían aproximadamente los $90,000, por lo tanto se hacen acreedores al crédito BIP, y eso nos facilita que pueda ser vendido el conjunto en un futuro cercano. Así que hacemos más bien la invitación para todas las personas que se radican en el sector de Manta, de Montecristi, de Jaramijó. Ahí muy cercana queda la base militar, también tenemos la base aérea. En pocas semanas estarán disponibles de esas 96 casas y lo que procuraremos es solucionar uno más de los tantos problemas que recibimos. Uno más, justamente. ¿Cómo avanza esta recuperación que ustedes insisten ante las Cortes, insisten ante la Fiscalía? De hecho, por decir algún término, han agradecido que Fiscalía mantenga de muy de cerca vigilándose estas investigaciones, pero sin embargo aún continúa la deuda bastante alta de todo este desfalco que se hizo y que, como usted indicaba, acá no fue algo fortuito, sino que también se trató de una organización de crimen o en este caso organizaciones delincuenciales. ¿Hacia dónde ha avanzado? Y estos casos, Metástasis, Purga, ¿se unen también a esta red? Y yo considero que hay que especificar que el caso ISPOL no tiene una sola arista. ¿A qué me refiero? Uh-huh. Cuando hablamos del tema ISPOL hay que comprender que hay un ambiente administrativo, es decir, la institución tiene que seguir funcionando, pero también hay un ambiente extrajudicial donde se han dado importantes recuperaciones de nuestros recursos. Un ambiente judicial que también ha permitido que valores del instituto regresen a sus arcas. Y hay que resaltarlo, el ambiente mediático. Si no contaríamos con el apoyo de los medios de comunicación que continuamente mantienen en la palestra el tema ISPOL, esto hubiera quedado ya en el olvido y obviamente en la impunidad. Y yo no descarto, como siempre lo he manifestado, llegar inclusive a un ambiente diplomático, porque además el caso ISPOL es un claro ejemplo de crimen organizado, político, económico, transnacional. En ese sentido, tengo que reconocer también el apoyo permanente que hemos recibido de las diferentes autoridades de turno, en la actualidad de la doctora Mónica Palencia,
y del mando institucional representado por mi general César Zapata, quienes han previsto que sea necesario que se mantenga el equipo que ya por 3 años está en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. Esto nos permite tener coherencia en las acciones, enfocadas fundamentalmente ¿en qué? En recuperar los recursos. Para nosotros, las sentencias de los responsables son objetivos de medio alcance, pero el objetivo final es recuperar los recursos. En ese punto hemos podido hasta la fecha tener una relativa neta, que es algo histórico nacional e internacional, 376 millones de dólares, que comparados con los 801 millones de dólares que tuvieron que ser reclasificados en el 2020 de inversiones vencidas a cuentas por cobrar, implica ya una recuperación del 48%, sustancial. Pero además, en las próximas semanas aspiraríamos que podamos recuperar casi 72 millones de dólares que están en el Zafra National Bank, donde nuestros abogados ya han presentado los escritos necesarios al Distrito Sur de la Corte de la Florida. Usted me mencionaba si es que los casos Metástasis y Purga se interconectan de alguna manera con el ISPOL. Indudablemente, hay algunos jueces que están detenidos en el caso Purga, sobre todo, que tuvieron participación en decisiones del tema ISPOL. Pero no solo eso, la estructura general del sistema de justicia, y permítame sí ser muy claro, sobre todo en la provincia del Guayas, que tenía unos niveles y tiene a mi criterio una debilidad asombrosa, es la que no ha permitido que hasta el momento siga campeando la impunidad. No tenemos un solo sentenciado en el país, un solo sentenciado. Pese a que en Estados Unidos, John Luzuriaga, que fue el director de riesgos del ISPOL, y Luis Álvarez Villamar, que fue el exgerente de operaciones de ese vale, ya son autores confesos de haber recibido cohechos del señor Jorge Chérez. Pero la relación no solamente es con estos casos, con el caso Seguro Sucre. Mire que Juan Rivas Domenech, el exgerente general de Seguro Sucre, que ya salió en libertad, su esposa, Marina Bedani, recibió recursos de Jorge Chérez, y su cuñado, Gastón Bedani, fue quien le propuso al Citibank Nueva York la mal llamada Operación SWAP, por la cual el ISPOL perdió 327 millones de dólares en bonos de deuda interna. En ese tiempo trabajaba en la Fish Corporation. Actualmente es trabajador de IPCOR, las empresas del señor Chérez. Cuando vamos al caso de Las Torres, resulta que Álvaro de Guzmán, que está sentenciado en ese caso, es quien al ISPOL le vendió en 14 millones de dólares la hacienda en Chamasa, que solo tenía un valor comercial de 4 millones de dólares. Y si podemos seguirnos explayando, pero en definitiva lo que yo quiero transmitirle es esta interconexión, estos vasos conectores, estos vínculos que se presentan entre los diferentes casos de connotación nacional con el tema ISPOL. Por eso, acertadamente, su colega Carlos Rojas, en el programa Políticamente Incorrecto, que hace pocas semanas tuvo con la señora fiscal general del Estado, le mencionaba 5 casos emblemáticos durante su gestión, y el primero fue el caso ISPOL. Pero no solo eso. Hace 2 días vimos que en la Asamblea Nacional existía una propuesta de resolución donde se pedía información actualizada de varios casos, me parece que eran 7, entre ellos el caso ISPOL. Lo que sí yo aspiraría, y hago un llamado muy respetuoso, muy enfático, pero también muy frontal a la Asamblea Nacional, en que el caso ISPOL, que no es un solo caso, sino son varias investigaciones, se lo trate con altura de mira y no lo vayan a politizar. Ahora, este tema de los funcionarios que están en el exterior, se está pidiendo la extradición, es urgente que se pueda hacer efectiva para que vengan justamente a darle la cara a la justicia ecuatoriana. Hay 3 casos puntuales. John Luzuriaga, que está sentenciado y está cumpliendo prisión en Estados Unidos y que tuvo también una reducción sustancial de su pena, pero que todavía no recobra la libertad. Luis Álvarez Villamar, que ha pospuesto por varias ocasiones ya su presentación a cumplir sentencia y que también ha tenido una reducción a 27 meses de prisión. Cuando ellos cumplan sus penas en el sistema de justicia norteamericano, aspiramos a que sean expulsados de ese país y deban venir a Ecuador a rendir cuentas, porque ellos ya están llamados a juicio, por ejemplo, en el caso de peculado, que el 31 de enero la juez Irene Pérez llamó a 10 procesados a juicio, incluidos ellos 2. También Álvarez está llamado a juicio en el caso Citadel con su yerno, que está prófugo de la justicia, me refiero a Gonzalo Navarro. Y hay el caso del señor Jorge Chérez Miño, que hace pocas semanas se recibió la notificación de las autoridades mexicanas negando el pedido de extradición. La verdad que ante esa pregunta muchos nos decían si era una sorpresa. Para nada, era uno de los escenarios para nosotros previsibles, quizás inclusive el más probable, pero preferimos agotar este primer intento como un globo de ensayo, para verificar inclusive cómo se mueven
los diferentes actores nacionales e internacionales. Y si usted me pregunta, ¿para qué ha servido la negativa del pedido de extradición del señor Jorge Chérez? Yo le voy a ser muy enfático, para demostrar que esto tiene una estela internacional, para demostrar que al señor Jorge Chérez Miño hay poderes fácticos muy fuertes que le brindan este escudo de protección a nivel internacional. ¿Que vamos a insistir en un nuevo pedido de extradición? Así es, como está llamado al proceso de peculado, estamos esperando que se instale el tribunal, todavía no ha sido sorteado, y con nuestros abogados pediremos que se dispare un nuevo pedido de extradición que por condiciones temporales le deberá tomar la decisión al próximo gobierno de los Estados Unidos mexicanos. Justamente le iba a consultar acerca de este juicio que ya se llamó en enero, en donde se implica a 10 exfuncionarios y también lo que usted acaba de indicar, personas privadas de la libertad. ¿Cuándo se estaría ya sorteando para poder iniciar ya con este proceso que ahora sí se aspira a tener una sentencia de vida? Mire, ese llamado a juicio fue fundamental. Primero, esas dilatorias del que andaban en presencias les permitió a la etapa de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio 27 meses. O sea, es increíble, algo inadmisible. 27 meses tomó una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio. Pero finalmente, cuando el 31 de enero del 2024, la jueza Irene Pérez les llamó a juicio a los 10 procesados, para ellos fue una derrota contundente. ¿Por qué? Porque ahora tiene que agotarse el proceso penal, es decir, tendremos que llegar a un tribunal penal que impondrá una sentencia de primera instancia, obviamente recurrirán a una apelación que subirá en grado, pero también llegarán, estoy convencido, a casación. Finalmente, cuando termine este largo proceso, tendremos sentenciados, tendremos la capacidad de demostrar que existió una afectación al patrimonio del ISPOL, pero reitero una vez más, lo que aspiramos no solamente es tener a personas que cumplan una pena privativa de libertad, sino también, sobre todo, recuperar en este tramo casi 216 millones de dólares en supuestos bonos con pacto de recompra. Así que la lucha continúa, como ustedes ven. Lo advertimos desde un inicio cuando les dijimos que al ISPOL le atacaron entre el 2013 al 2019, es decir, casi 7, 8 años, y que la recuperación de esos recursos no nos podía tomar 2 o 3 años. Nos va a tomar por lo menos una década y yo no descarto que sean 2. Una situación bastante compleja, pero que sin embargo ha sido importante todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora. Ahora, preocupante justamente este tema, ¿no? Y lo leíamos a través de la Corte de Justicia cuando en su momento emitió este informe en el que había sido negada la extradición de Jorge Chérez, pero sin embargo esto de aquí van a insistir en la extradición, acaba de indicar. ¿Bajo qué otros mecanismos? Pues de acuerdo a la justicia mexicana era de que el delito por el cual lo requerían en Ecuador no era delito allá, entonces un replanteamiento, ¿cómo está moviéndose la parte legal para que se pueda hacer efectivo esto? Eso es importante señalarlo. Como yo le indiqué, este primer intento que nació de la jueza Yanela Noris, que llevaba el tema de Decevale, que fue quien solicitó primero la prisión preventiva, dispuso más bien la prisión preventiva de Jorge Chérez a nivel nacional, y luego al no ubicarse en el territorio nacional, ella solicitó la difusión roja de Interpol y luego fue la que disparó el pedido de extradición. Pasó eso a la Corte Nacional de Justicia, armó el expediente el doctor Iván Saquicela y lo entregó al entonces canciller Juan Carlos Alguín, para nuestro respeto y consideración, porque fue muy ágil en atender este pedido, darlo a las autoridades mexicanas. Entonces fuimos alertados de que es un proceso que les podía tomar entre 12 a 18 meses la decisión. Finalmente se emitió esta resolución soberana de las autoridades mexicanas, nosotros la respetamos. El argumento fundamental de ellos es que en su ordenamiento jurídico no está tipificado este delito de falsa información en el mercado bursátil. Me reservo el derecho a la duda, pero démosle la certeza que así es. Bueno, sin embargo, en el tema de peculado, recordemos que las legislaciones latinoamericanas en su totalidad devienen del derecho romano, y el delito de peculado sí es universalmente conocido como una afectación al patrimonio del fisco. Así que tenemos expectativa de que, instalado este tribunal, podamos retomar este pedido de extradición para Jorge Chérez Miño, lo traslademos a México y tengamos una decisión completamente diferente, es decir, una extradición de Jorge Chérez. Pero en lo personal, yo preferiría que él sea extraditado primero a Estados Unidos, donde ya está declarado prófugo por infracciones a la FCPA, es decir, a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero,
cumpla sentencia en Estados Unidos, lo investiguen, colabore con esa justicia y luego lo devuelvan al Ecuador. Coronel, estamos teniendo problemas con conectividad, pero es importante también señalar, dentro de su administración que está dando un seguimiento bastante interesante a esto y se sigue revisando documentación, ¿se han encontrado quizás con otra sorpresa, otro festín de los recursos de ISPOL o estos serían los casos puntuales que se han dado dentro de la institución? Parece que se nos cayó, sí, justo lo íbamos advirtiendo que teníamos problemas de conectividad y bueno, se nos quedaron aún dos preguntas pendientes, pero era el coronel Renato González, director del ISPOL, quien, bueno, justamente escuchamos toda esta red, no solamente hay que hablar de alias Fito, no solamente hay que hablar de Norero, vemos de que también exfuncionarios, de acuerdo a la justicia ecuatoriana, que han sido investigados, han dado cuenta de que justamente han hecho un festín de los recursos de ISPOL con una afectación que supera los $900 millones y que de a poco están tratando de recuperarlos, ya más de 300 millones se han logrado recuperar, pero sin embargo que esta disputa continúa en los tribunales y lo más grave que acaba de indicar justamente González es de que pudiera tomar hasta 20 años. Imagínense quienes hicieron sus aportes, posiblemente fallezcan y no logren recuperar todo lo que ha sido este dinero que fue tramado y sacado dudosamente por parte de mismos servidores de la institución, ratificamos, de acuerdo a la justicia ecuatoriana y las investigaciones. Nos vamos a una pausa y volvemos con Trinchera.